Antiguo Testamento, Éxodos 1 hasta el 3. Opresión de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Levi y Judá. Isaacar, Zebulún y Benjamín. Dan, Neftali, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos de toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho. Se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es muy numeroso y más fuerte que nosotros. Procedemos pues astutamente con ellos, no sea que se multipliquen en caso de la guerra, y también para que no se unen unos a otros a los que nos oigan, y que pelean contra nosotros y se vayan del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para el faraón las ciudades de Almanaseje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de la manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente, y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando están asistiendo a las hebreas a dar a luz y les vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey les había dicho, sino dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a estos niños. Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él hizo prosperar sus familias. Entonces el faraón ordenó a su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. El nacimiento de Moisés. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, y la mujer concebió y dio a luz a un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero porque como no podía ocultarlo más, tomó una cestilla de juncos y la cubrió del fasto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lejos para ver qué sucediera. Cuando la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras que sus doncellas se pasaban por la ribera del Nilo, y vio la cestilla entre los juncos y mandó que una criada lo traiga a ella. Moisés en la casa del faraón. Al abrirlo, vio al niño y oyó que el niño estaba llorando. Le tuvo compasión y le dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que crea a este niño? Sí, ve, respondió la hija del faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y cuídalo, y yo te daré un salario. La mujer tomó al niño y lo cuidó. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por el nombre Moisés, diciéndole: pues yo lo saqué de las aguas. Moisés huye a Madián. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió donde estaban sus hermanos, los hebreos, y vio sus duros trabajos. Vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que estaban ahí, y dijo al culpable: ¿por qué golpeaste a tu compañero? ¿Quién te ha puesto como príncipe o juez sobre nosotros? Y él le respondió al culpable:
¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente te has divulgado lo que pasó. Al enterarse el faraón lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenar las pilas para dar a beber al rebaño a su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reúl, su padre, este les preguntó, ¿por qué han devuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio a beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invito a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y este le dio su hija Sefora por mujer a Moisés. Ella dio luz a un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Dios oye a Israel. Pasando mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios, a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Moisés y la zarza ardiendo. Moisés apesantaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote Medián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Joreb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quemaba. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces le dijo Dios, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parando es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. La misión de Moisés. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que descendió para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hitas y de los amarreos, de los fereceos, de los heveos y los jubeseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la presión con que los egipcios lo oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré al faraón, para que saques a mi pueblo, a los israelitas, de Egipto, en nombre de Dios. Entonces Moisés dijo a Dios, si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez que me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo también, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generaciones en generaciones. Las instrucciones de Dios a Moisés. Ve y reúne los ancianos de Israel, y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se ha aparecido a mí, y dijo, ciertamente los he visitado, y he visto lo que han hecho en Egipto. Y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hita, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebusio, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú irás a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y les dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no les dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los predigos que haré en medio de él. Y después de esto los dejará ir, y haré que este pueblo halle gracias ante los ojos de los egipcios,
y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Nuevo Testamento, Mateos 14, versos 1 hasta 21. La muerte de Juan el Bautista. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que los poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no es listo tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pedía. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran, y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y lo recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. En la alimentación de los 5,000. Al oír esto, Jesús se fue de ahí en una barca, solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, los siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús se desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciéndole: el lugar es desierto y la hora es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad que ellos se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Tráiganos aquí los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentaran sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, después partió los panes y se los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que se sobró en los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gracias por escuchando, que Dios te bendiga, y que si quieres escuchar más, suscríbete al canal y que tengas un buen día.